La actualidad más previsible nos anunciaba un jueves cargado de noticias sobre el referéndum ilegal de Cataluña. Así ha sido. Pero la vida no se ajusta a una agenda de previsiones y a menudo nos despierta con sobresaltos. Hoy ha sido uno de esos días en los que la última hora nos amarga el desayuno, porque a esas horas conocíamos el fallecimiento de Tomás Villanueva, un referente de la política regional, de la que ha sido protagonista de primera línea durante más de 2 décadas. Los casos de la Perla Negra y la trama eólica habían socavado la imagen social y política de este histórico dirigente vallisoletano. Descanse en paz. Comenzamos. Tomás Villanueva protagoniza nuestra imagen del día. Fallecía en su domicilio la pasada madrugada tras sufrir un desvanecimiento. Tenía 64 años. Hombre fuerte en la Junta y en el PP de Valladolid, estuvo durante más de 2 décadas sentado en el Consejo de Gobierno del Ejecutivo Regional, primero con Juan José Lucas, después con Juan Vicente Herrera. Fue vicepresidente, consejero de Educación y Cultura y de Economía y Empleo, y desde sus cargos de responsabilidad actor destacado en el devenir económico de nuestra comunidad. Es el momento de la confianza, es el momento de la inversión en Castilla y León y por lo tanto la industria tiene que jugar un papel determinante. Es una de sus últimas entrevistas. Finalizaba 2013 y su prioridad política era encauzar la recuperación económica, mantener la fortaleza del tejido industrial, cuya expansión dentro y fuera de la comunidad, con los planes de internacionalización, había impulsado desde su llegada 10 años antes a la Consejería de Economía y Empleo. En su etapa más intensa y larga dentro del Ejecutivo, Villanueva lidia con crisis empresariales como la del modus en Renault. En su capacidad para buscar soluciones y negociar con los sindicatos, favorece el objetivo de Herrera de crear un sólido marco de diálogo social. Para entonces Villanueva ya es el decano de los consejeros en la comunidad. Nacido en Valladolid en 1953 y abogado de profesión, su entrada en política se remonta a 1995 con Juan José Lucas, aunque ya Aznar, siendo presidente de Castilla y León, se apoyó en él como asesor jurídico de su grupo parlamentario. Y decir en último lugar ya que haremos la presentación. Su primera responsabilidad en la Junta fue al frente de la Consejería de Industria, de entonces es el Parque Tecnológico de Boecillo, y también Turismo. Permanece en este puesto hasta la legislatura siguiente, la de 1999. De Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León. Con la comunidad aún creciendo, Villanueva asume entonces y por 4 años la tarea de completar la asunción de competencias educativas. Se impulsa lo que será el MUSAC, el Miguel Delibes o el Museo de la Evolución Humana. Herrera preside ya la Junta, pero cuenta con él desde el principio y durante una década será su vicepresidente. La defensa del carbón y el fallido proyecto de crear una gran caja regional. Creo que me siento con cierta decepción porque el tiempo nos ha dado la razón, lamentablemente. Ocuparán buena parte de sus esfuerzos en este último periodo. En 2015, Villanueva dice adiós a 20 años dentro del gobierno regional, en los que ha ocupado las principales responsabilidades. Su adiós se extiende también al PP de Valladolid, que había liderado durante esos años con resultados históricos en las urnas, incluida la alcaldía de la ciudad. Durante todo el día se han sucedido las reacciones al fallecimiento de Tomás Villanueva. Juan Vicente Herrera le ha calificado de honesto, fiel, leal y trabajador en una sentida carta. Hemos escuchado a políticos y a representantes del mundo de la empresa y de los sindicatos que han compartido con él acuerdos y desacuerdos. Hace 25 años que el presidente conoció al vicepresidente. Juntos forjaron etapas largas de gobierno y de relación más profesional que personal. No había tiempo. Lo confiesa hoy Herrera en una carta dolida. Califica al que fue su segundo de persona honesta, fiel y leal. Le pide perdón por las ausencias y por las torpezas que en estos últimos años complicados le hayan podido doler. En silencio y por escrito ha querido despedirle Juan Vicente Herrera. En nombre de su gobierno ha hablado la portavoz. Dolor y sentimiento por el fallecimiento de un compañero y una persona dedicada al bienestar de los ciudadanos de Castilla y León, a la actividad pública durante muchos años en diferentes áreas de responsabilidad. En las Cortes, un minuto de silencio en su memoria abría la jornada. Tomás Villanueva fue una persona que trabajó por Castilla y León y que además tuvo un gran compromiso
con la comunidad. Desde su partido hacen un reconocimiento más. En su importante trayectoria política e institucional, la aportación al desarrollo del proyecto autonómico. Y sus adversarios políticos hoy han aparcado la crítica para entonar solo el pésame. Trasladar en nombre de todo el Partido Socialista de Castilla y León el pésame a la familia, a los allegados del señor Villanueva y desde luego al Partido Popular. Una figura de enorme peso político en esta comunidad autónoma, muchísimos años ostentando enormes responsabilidades en esta comunidad y con evidentes claroscuros. Nosotros hemos transmitido nuestro pésame tanto a la Junta de Castilla y León como al Partido Popular. Del ámbito laboral, empresarial, de la industria llegan los recuerdos del duro trabajo en mesas de negociación. Tratando de aunar posturas, de unificar, de que nos sentáramos en la mesa, de que no nos levantáramos sin acuerdo y al final se conseguían los acuerdos. La verdad que es una pérdida irreparable, lo sentimos enormemente. Fue una persona que apostó por el diálogo social, que creyó en el diálogo social, que tuvo una relación muy cordial con los agentes sociales y económicos. La multinacional o la empresa abandonaba sus instalaciones, pero traíamos a inversores locales que continuaran su actividad y lo vinimos a llamar Fórmula Villanueva, porque con él creamos esa forma de actuar que ha dado grandes resultados. El respeto es unánime en esta despedida. La última etapa de su vida estaba marcada por dos causas judiciales, son los conocidos como casos de la Perla Negra y de las concesiones eólicas. Tomás Villanueva estaba citado a declarar los días 18 de octubre en este último y el 27 de noviembre para el primero. El fallecimiento de Tomás Villanueva va a ocupar los primeros minutos de nuestra tertulia y es el gran protagonista, evidentemente, de las primeras páginas de los periódicos de nuestra comunidad, con los que viene Ernesto Escapa. Antes les presento a mis tertulianos, dos tertulianos que han conocido la trayectoria de Tomás Villanueva. Luis Jaramillo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Chema Crespo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Amigo, buenas noches. Luego os pido alguna reflexión inicial sobre el fallecimiento de Villanueva, pero antes Ernesto viene, como les decía, con la prensa. Ernesto, sí, fotografía hoy, y titular, ¿no? Efectivamente. Empezamos con el Norte de Castilla, que titula Muere Tomás Villanueva. La muerte sorprende al veterano político de Castilla y León en su domicilio a los 64 años de edad. Ocupó la vicepresidencia de la Junta y fue consejero durante 20 años. También anuncia su editorial, que se titula Media Historia de Castilla y León. Diario de Valladolid, El Mundo, titula Castilla y León pierde un emblema político y también anuncia en su primera la carta de Juan Vicente Herrera titulada Una larga y brillante trayectoria. Diario ABC también dedica las páginas de Castilla y León a la figura de Tomás Villanueva. Muere Tomás Villanueva, el político del consenso económico y social, fallece acuciado por la justicia. Y también anuncia que le esperaba un calvario judicial. Y el diario La Razón, fallece Tomás Villanueva a los 64 años tras una vida dedicada a la política autonómica. Diario de León destaca en su primera la denuncia a un padre por pegar al profesor de su hija a causa de una nota en el Instituto de Fuentes Nuevas de Ponferrada. Y el diario de Ávila da también en su primera la muerte de un hombre de 53 años en Muñana al caerle encima un pilar a la entrada de un garaje a las 5:30 de la madrugada. Gracias, Ernesto. Esos son los titulares que recogen la prensa de nuestra comunidad. Algunos de los políticos que nos han llegado esta noche, evidentemente, también se ocuparán del desafío independentista en Cataluña, del que hablaremos más adelante, porque antes les tengo que pedir a mis tertulianos una reflexión sobre la muerte de Tomás Villanueva. Rivales políticos, como el propio líder de Podemos en Castilla y León, señalaba o destacaba el enorme peso político que tenía Tomás Villanueva. Media Historia de Castilla y León, decía algún titular de la prensa regional. Una primera valoración acerca del fallecimiento de un personaje significativo en la política de nuestra tierra, claro. Primero el pésame a la familia y luego pues también, como no, el pésame a su familia política, al Partido Popular, y el recuerdo también hacia una persona que efectivamente dedicó una parte muy sustancial de su vida al servicio de la comunidad. Yo es cierto que tuve ocasión de conocerle y de trabajar frente a él, no con él, pero frente a él, las dos maneras de entender
la manera de trabajar al servicio de Castilla y León. Y lo comentaba con Jaramillo a la entrada, las ocasiones en las cuales no fueron demasiadas porque no eran unas áreas en las que yo me dedicara expresamente, pero en algunas de las sesiones de control yo recuerdo que para debatir con Tomás Villanueva tenías que ir preparado, ¿eh? Este no era un hombre dado a los retrucos parlamentarios, a la floritura parlamentaria, a gustarse, pero él era un hombre de documentos, él era un hombre de afirmaciones tajantes y por lo tanto no había margen para el lucimiento en los debates con Tomás Villanueva si no venía revestido del rigor, de la contundencia y del conocimiento de los asuntos que se trataban. Ya lo habéis dicho en la presentación de esta desgracia, que efectivamente pues lo que es su recorrido político tiene una etapa final en la cual pues había un cuestionamiento sobre su gestión que, en fin, pues lógicamente con motivo del fallecimiento pues quedará clausurado. En cualquier caso, descanse en paz, fue un servidor de Castilla y León y las sombras sobre su gestión, pues en fin, se las lleva a su fallecimiento. Yo tengo que decir en primer lugar el estado de shock general en el que se encuentra la sociedad política de Castilla y León con la muerte de Tomás Villanueva, una muerte a todas luces inesperada en este momento y en las circunstancias en las que se produce en su domicilio. Todo parece indicar que ha sido un infarto de miocardio en el que supongo que las tensiones y presiones que estaba viviendo en los últimos tiempos pues han tenido bastante que ver. Vaya por delante, como decía Chema, el pésame a su familia. He tenido ocasión de estar con ellos esta mañana y la verdad es que el cuadro es verdaderamente terrible y por supuesto también a su familia política. La historia de la comunidad no se puede entender o comprender sin Tomás Villanueva, que es un hombre de gran personalidad, Chema lo ha venido a decir, era un hombre tenaz, concienzudo en su trabajo, muy de equipos propios, muy de gente muy colaboradora, de la que él tenía que fiarse en todo momento y tener referencias puestas. Un hombre sin duda con una visión en muchos casos alejada de ese comportamiento provinciano o pueblerino que tantas veces tenemos en la comunidad de Castilla y León. Ha sido un hombre que ha acumulado muchísimo poder dentro de la estructura de la Junta de Castilla y León a lo largo de esos 20 años de presencia en el gobierno regional y eso también le ha generado enemigos de forma importante a lo largo de todo este tiempo. Pero yo quisiera resaltar que en el campo de su trabajo, que es el que yo creo que tenemos que juzgar en este momento, basta echar un vistazo a las declaraciones que se han producido de sus propios adversarios políticos para ver que su personalidad y su forma de trabajar en búsqueda de consenso en muchos casos sobresale de una forma notable. Sí, o más que de los adversarios políticos, de aquellos sindicatos con los que seguro que discrepaba en más de una negociación, pero el propio secretario general de Comisiones Obreras en nuestra comunidad decía que habían acuñado el término Fórmula Villanueva para hablar de aquellas empresas que se pretendían deslocalizar y que al final era un empresario de nuestra tierra el que tomaba las riendas para que la empresa siguiese aquí en Castilla y León. Yo tuve una experiencia prolongada con él, sobre todo de relación cuando fue consejero de Educación y Cultura, donde él, la verdad es que incorporó una forma distinta de ser consejero de Cultura, entendiendo que la cultura también necesitaba estímulo económico y necesitaba dinero. Algunas de las grandes instalaciones culturales que tenemos en la comunidad, el Centro Miguel Delibes, el Musac de León, son... El Museo de la Evolución Humana. Sí, el Museo de la Evolución Humana, son construcciones llevadas a cabo por Tomás Villanueva en su época, en sus 4 años como consejero de Educación y Cultura. Nos sumamos, por supuesto, desde aquí al dolor de la familia y al recuerdo a Tomás Villanueva, una figura histórica en la política de nuestra comunidad. Vamos a seguir con la actualidad porque, en fin, lo de Cataluña pues no da más de sí, ¿no? En bochorno, como se llame lo que está ocurriendo en Cataluña, lo más reciente es la decisión del Tribunal Constitucional, que ha suspendido de urgencia la ley del referéndum. El tribunal acuerda percibir a los 947 alcaldes catalanes y a 62 cargos de la Generalitat de que no pueden participar en la organización del 1 de octubre. La decisión se ha conocido mientras en el Parlamento se debatían las leyes de ruptura. Ha vuelto a ser un pleno bronco, donde la oposición ha cargado contra Puigdemont por el daño que está haciendo a la sociedad catalana. Los independentistas vuelven a repetir el procedimiento del día anterior, ahora con la ley de transitoriedad. Queremos alterar el orden del día y proponer que se incorpore uno nuevo. Queremos que se incorporen concretamente el debate y votación final de la proposición de ley de transitoriedad. De nuevo se repetían momentos de tensión y mismo guión. Forcadell suspendía el pleno para reunir a la mesa y en la bancada de la oposición, de nuevo, indignación.
Ha suspendido la sesión cuando habíamos pedido la palabra y ha tenido que gritar mi presidente para reanudar la sesión. Así que, por favor, le pido que respete. Le queremos pedir que, además de que nos deje hablar cuando corresponde, que piense y reflexione en ello, porque usted y la mesa serán los responsables si vuelve a alterar el orden del día tras la petición del grupo de Junts pel Sí. Sesión suspendida y la mesa convocada para debatir si se debía finalmente cambiar el orden del día para incluir la votación de la ley de transitoriedad, la hoja de ruta que entraría en vigor después del referéndum hasta unas hipotéticas elecciones constituyentes. Un minuto de pleno y la presidenta del Parlamento volvía a suspender la sesión y a convocar a la Junta de Portavoces para reunirse con la mesa de nuevo, momento que ilustraba el desconcierto y la improvisación que se está viviendo durante la sesión plenaria. Por la mañana el Gobierno central ponía en marcha la maquinaria política y legal para frenar ese referéndum ilegal. El Consejo de Ministros se reunía en sesión extraordinaria y decidía recurrir a la ley del referéndum y la convocatoria del 1 de octubre ante el Constitucional. Rajoy comparecía ante los medios para trasladar un mensaje nítido: no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña. El Gobierno hará todo lo necesario y no quiere dejar cabos sueltos. Ha pedido al Constitucional que notifique su decisión a los responsables de la Generalitat, a los altos cargos y a los 947 alcaldes de Cataluña. Porque Puigdemont les ha pedido que cedan espacios para los colegios electorales en un plazo de 48 horas. Rajoy asegura que el Gobierno no renuncia a nada y que hará todo lo que esté en su mano. En consecuencia, esa consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar. Y recuerda a los catalanes y a los empleados públicos que la ley les obliga pero también les protege, y se ha dirigido a Puigdemont y a Forcadell. Que no sigan avanzando en este camino hacia el precipicio institucional, que no menosprecien la fuerza de la democracia española, que asuman de una vez el fracaso de su proyecto político y abandonen este proceso cada vez más excluyente. Considera que la ley de referéndum supone un intolerable acto de desobediencia a las instituciones democráticas. Lo que no es legal no es democrático. Que llega por la vía de la imposición y que está dando un espectáculo deplorable. Después iremos con la vertiente más política de esta cuestión, con las reuniones mantenidas por Rajoy con Pedro Sánchez y con Albert Rivera, pero ahora nos vamos a quedar en la vertiente más jurídica, porque también el fiscal general del Estado ha anunciado que van a presentar sendas querellas criminales, una contra los miembros de la mesa que decidieron tramitar esa ley del referéndum y otra contra los miembros de la Generalitat, del Gobierno de la Generalitat, que firmaron el decreto de convocatoria de ese referéndum. Sobre los pasos que se están dando por parte no solo del Gobierno central, sino de lo que son las instituciones del Estado, para hacer frente a este desafío, ¿cómo lo veis? Bueno, primera cuestión, que estamos asistiendo a un episodio de los más graves y más traumáticos, y por lo tanto que más inquietud suscitan sobre nuestro ordenamiento constitucional y sobre nuestra etapa democrática. Eso es algo más que evidente. Posiblemente lo más grave desde el golpe de Estado. Después del 23F seguramente sea el momento más complejo y en el cual la democracia española tiene que mostrar su resistencia y su capacidad de resolver lo que nunca debió dejar de ser un conflicto político. Y que tendrá que volver a sustanciarse en el terreno de lo político y que tendrá que volver a resolverse en el terreno de lo político. No entender en nuestro país, no entender España con la diversidad territorial, con los fenómenos nacionalistas, con los hechos diferenciales, es sencillamente no entender España. Los constitucionalistas del año 78 lo entendieron y tenemos que recordar lo que costó meter aquel nuevo concepto en aquella época que se llamaron las nacionalidades. Bueno, pues en torno a las nacionalidades y regiones que decía la Constitución española, hemos tenido 30 y pico años de convivencia. Tenemos que ser conscientes que el problema nacionalista no es un problema que tenga una solución final, que se llegue a un sitio y el problema quedó resuelto, pero existe, como dice Jesús Eguiguren, margen para los arreglos. La Constitución del 78 fue un arreglo y aquí, desde luego, no se han explorado la posibilidad de arreglos. Se van a buscar después del roto en el que estamos instalados. Un roto, termino Luis, un roto en el cual la legalidad está donde está. Solo hay una legalidad. Es la legalidad constitucional. Los poderes del Parlamento de Cataluña y los poderes del Gobierno de Cataluña emanan de la Constitución española y de su Estatut de Autonomía. Se está planteando
un proceso de sustitución de una legalidad, de un Estado, para creación de una nueva legalidad y de un nuevo Estado. La aspiración sería legítima, pero eso solo se puede hacer en los cauces constitucionales, que son de los que emanan los poderes catalanes. Totalmente de acuerdo. El portavoz de Ciudadanos ha llegado un momento a preguntarle a la presidenta de la Cámara si se han derogado todas las leyes que estaban vigentes en Cataluña y en ese Parlamento, que se lo indicaran, porque no sabían ni en qué momento ni en qué lugar se había producido. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero creo que aquí hay un problema añadido, y es que estamos ante un colectivo político, que es el colectivo nacionalista, formado por varias fuerzas que se están arrogando sin duda la mayoría social, política y hasta económica, porque hoy he leído un informe económico que están distribuyendo de cara al 1 de octubre, que pone los pelos realmente de punta. Son gente que lo que necesita son enemigos, y lo que están haciendo es mover todas las piezas de una forma generalizada para que sea el conjunto del resto del Estado y el resto de las fuerzas políticas las que lo rechacen sistemáticamente. Es decir, necesitan un enemigo enfrente. Y lo que es más grave, da la impresión a veces que empiezan a necesitar altercados, algaradas y hasta alguna que otra víctima para seguir adelante en su planteamiento. Pero, Luis, de todas formas, estando de acuerdo con lo que decís, con lo que decía Chema en el principio, ¿no os parece raro que desde la aprobación de la Constitución no haya habido ningún tipo de desarrollo político de esa Constitución en todo lo que se refiere a la diversidad territorial? Es decir, en la Constitución no están ni los nombres de las autonomías. Ernesto, aquí no se ha encontrado el momento nunca, y a medida que la escalada en Cataluña, que está directamente relacionada con esa gravísima carencia, el haber convertido, no sé muy bien por qué razón, las puedo intuir, en una especie de las tablas de la ley a la Constitución española, fundamentalmente por parte de la derecha, aquí a cada uno hay que decirlo, es la primera vez hoy que le escuchamos al presidente del Gobierno en esta declaración solemne y que yo comparto, en el cual ha dicho, oiga, que es que la Constitución es movible, la cuestión es cambiable, a través de los procedimientos que la propia Constitución establece, que pueden parecer muy duros, que tienen como origen y como motivación la generación de consensos amplios para que sean esas normas que perduren. Pero es que aquí, cuando se plantearon, y hay que decirlo, hace unos años, la posible reforma del Estatut, aquella reforma del Estatut que auspició el presidente Zapatero, que fue votada por los catalanes, que fue pulida por el Congreso, que se forzó el recurso ante el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional lo resolvió en la forma que lo resolvió, después de meses, cuando no años, de mantenerlo en suspenso por un voto, cuando el Partido Popular se instala en una recogida de firmas en contra de ese Estatut por toda Cataluña, etcétera, etcétera. Algo de lo cual me consta, el presidente del Gobierno en estos momentos, hace tiempo, está arrepentido, ha hecho que no hayamos sido capaces de pensar que teníamos un problema, por cierto, que es un problema muy específico y muy contundente en Cataluña, pero que al mismo tiempo, a poco que escarbemos, hay una insatisfacción generalizada por la incapacidad de seguir avanzando, profundizando, mejorando, integrando, también para Castilla y León, el mapa territorial y el mapa autonómico que surgió de la Constitución del 78. Bueno, es verdad lo que dices, Ernesto. Como os veo que queréis también entrar en el asunto más político, por así decirlo, la estrategia del Gobierno cuenta con el respaldo del PSOE y de Ciudadanos, y han sido lo han querido escenificar este jueves, tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera. El secretario general del Partido Socialista se reunía con el presidente del Gobierno en la Moncloa por la mañana. Sánchez ha reiterado el apoyo de su partido a Mariano Rajoy ante ese secesionismo, ante ese desafío, pero al mismo tiempo le pide que la respuesta del Estado no se limite solo a la vía judicial, sino que también sea una respuesta política. Es verdad que hemos visto un encuentro bastante más distendido que encuentros precedentes donde hubo alguna ocasión en que se llegaron a saludar Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Por la tarde era el líder de Ciudadanos el que trasladaba el apoyo sin fisura de su partido al Gobierno y le ha pedido a Rajoy que aplique la ley para evitar otro 9N en Cataluña. También Albert Rivera ha solicitado o ha reclamado, por así decirlo, una foto conjunta en la que estén los tres, no los tres por separado, sino los tres de forma conjunta, los tres partidos constitucionalistas que de verdad apoyan la integridad de España y la Constitución. Sobre la estrategia política que se debe seguir, ¿echabais de menos ese tipo de encuentros?
Yo creo que afortunadamente hemos visto una escenificación de una unidad de los constitucionalistas que da una cierta altura de miras a una política que estaba realmente cuestionada en estos momentos por la gran mayoría de los ciudadanos en las formas en que se estaba desarrollando. Yo, a esa altura de miras que sí que he visto en el Partido Socialista, en el Partido Popular y en Ciudadanos, la echo de menos en una formación como Podemos, que quiere como tirar la piedra, esconder la mano y hacer esa política de desviar la atención sistemáticamente. Hoy escuchaba al portavoz de su grupo en el Parlamento catalán diciendo que no quería que sus hijos estuvieran en una sociedad donde se les impone por derecho todo lo que se... y donde no se deja opinar a la parte contraria. Y sin embargo luego llega el momento de la votación y se abstienen, dejando más vía libre al bloque de los nacionalistas. Ha habido y la hay una altura de miras clarísimas en los partidos nacionales, hecho de menos la de Podemos, y efectivamente hay un bloque, que es el bloque nacionalista, que de seguir como sigue, va a llevar las cosas a un punto, porque yo personalmente soy de los que creo que son gente que o haces lo que ellos dicen o no te va a admitir nunca una posición. Sí, mira, viene a propósito, voy a argumentar al revés, por la cuestión de la no presencia en estos momentos ahí de Pablo Iglesias o Podemos como tercera fuerza política de este país, claro, de representación nacional. Una de las intervenciones más memorables que yo recuerdo de todo el desastre que fue el pleno del Parlamento ayer y que continúa hoy, por cierto, que eso ya no es culpa del Estado opresor español, es que allí se quejan de que se alteran, se vulneran y se prostituyen las propias normas de las que ellos han dado. Y si no hay una de las intervenciones más solventes que yo escuché fue la del diputado Coscubiela. Sí, lo están destacando en muchos medios de comunicación. Es que fue de una solemnidad, de una credibilidad, de una contundencia. Claro, le aplaudieron todos los demócratas, le aplaudieron todos los demócratas. Antonio Elorza le llama en el país Unamuno. Bueno, es que Unamuno en el un hombre Parlamento, revestido de credibilidad que está ahora mismo en virtud de los acuerdos allí que tienen, perteneciente al grupo En Comú Podem, y no fue aplaudido precisamente con entusiasmo por En Comú Podem. Si luego además tiene la anécdota esperpéntica, lamentable y vergonzante de una diputada de En Comú Podem retirando las banderas de España que había dejado en sus escaños los diputados del Partido Popular cuando se marcharon, pues resulta que en el momento de más solemnidad de los grandes partidos de implantación en el conjunto del territorio, que son Partido Popular, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, la comparecencia que tiene hoy ante los medios Pablo Iglesias es para desautorizar o tener que recriminar la actitud de una diputada suya en el Parlamento, diciendo que debe pedir perdón para tener la réplica inmediata que no pienso pedir perdón. Por lo tanto, se devalúa ese papel que yo creo que debiera ser fundamental y que debiera estar ahí. Termino ya para decirte, el Partido Popular ha jugado demasiado a sembrar las dudas, bueno, ese juego político ese innecesario cuando se habla de las cosas de comer, sembrando dudas sobre el compromiso constitucional del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, el juego político lo permite todo. Que el Partido Socialista ha estado y estará con la legalidad constitucional, sea Pedro Sánchez el secretario general, sea quien fuera. Ya lo expresó Pedro Sánchez antes de las Navidades. Lo expresó nada más volver a ser reelegido y, por lo tanto, Pedro Sánchez está con quien tiene que estar, que es con el Gobierno de la Nación. Lo que no quita para decir, oiga, presidente, el Gobierno no está solo para cumplir y hacer cumplir la ley, que para eso están los tribunales. Algo más se debía haber hecho y algo más debe hacerse a partir de este momento. Y a partir de este momento, ¿qué creéis que va a pasar? Os lo digo porque estoy leyendo un titular ahora en El Mundo, son declaraciones de Puigdemont en TV3, el titular dice textualmente: Puigdemont amenaza al Estado, y luego, entre comillas, España no es un régimen democrático y contestaremos con las calles llenas. La primera manifestación de este tipo seguro que es el próximo lunes, el día de la Diada, donde imagino que los independentistas tendrán preparada alguna de sus... Pues eso indica claramente dónde están instalados. ¿Creéis que esto se puede ir de las manos, entre comillas? Yo creo que ya se ha ido de las manos, de alguna manera, en todos los términos. Sí, se puede ir. Lo que pasa es que... acabar en altercados. Yo creo que también es importante que, claro, nosotros recibimos la información que estamos teniendo aquí en el conjunto del resto de comunidades autónomas, que es una información que goza de una cierta pluralidad, que tú eliges, quieres escuchar esto, quieres escuchar lo otro, ver esto o ver lo otro. En Cataluña la información no goza de la libertad que goza en el resto de España, y eso es así de claro, y hay que decirlo. Entonces, yo no sé si los ciudadanos catalanes acabarán dejándose engañar por todo lo que se está diciendo. Yo aludía antes a un informe de una asociación de empresarios catalanes que se va a distribuir de aquí al 1 de octubre, donde se habla de la conveniencia
de que Cataluña sea una nación independiente, porque va a bajar la luz un 60%. Vaya. Entre otras cosas, se dice que la luz sería más barata un 60%, porque se garantizan las pensiones y porque se van a poder contratar 70.000 funcionarios públicos más. Eso es el paraíso. O sea, quiero decir, claro, y sin embargo esto cala, allí cala. Yo ayer, una última reflexión. Sí, ayer comía con el presidente de la Cámara de Comercio, el propietario de Freixenet, un hombre de años, un hombre de experiencia que quiere tener una visión un poquito más optimista, pero al mismo tiempo se hacía el autoejercicio también de autorresponsabilidad de dónde ha estado la famosa burguesía catalana emprendedora y dónde ha estado el mundo de la empresa con sus silencios y tal. Ahora, en la cronología, claro, que diga esto el presidente de la Generalitat, es tremendo, porque es que aquí sí hay un ganador claro, que no ha engañado a nadie y que está en su salsa, se llama la CUP, porque llegaron aquí para esto y para esto tuvieron los votos. Que se responda a las ilegalidades democráticas, a la vulneración del Estado de Derecho, apelando a la capacidad de movilización en la calle, es francamente decepcionante desde el punto de vista democrático. Yo soy de los que cree que la democracia se perfecciona con la movilización social, que no basta con votar una vez cada 4 años y que tienen que espabilarse para que los ciudadanos entiendan que las instituciones les representan. Pero advertir y plantearlo como amenaza, que como jurídicamente no tengo razón, como democráticamente tampoco, porque estoy partiendo de la sociedad catalana. Si no se me da la razón, que no la tengo en el terreno jurídico, en el terreno constitucional y tampoco tengo los votos suficientes, se van a enterar porque voy a sacar a la ciudadanía a la calle, ese es un ejercicio de irresponsabilidad. Será determinante el papel que asuman los Mossos de Escuadra. Sí, sí, bueno, pues eso también estamos pendientes de lo que ocurre. Gracias, Luis, gracias. Gracias. Chema, a vosotros. Ánimo, ¿cuántas tertulias llevas? Pero ves que todavía soy capaz de apasionarme cuando vengo. Aguantas, qué duros sois los de Palencia. Ernesto, aquí te espero el lunes, ¿vale? Hasta lunes. Nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad, enseguida volvemos con más asuntos. En esta nueva temporada vamos a abrir todos los jueves una ventana al siglo II a.C. y nos vamos a ir hasta las murallas de Numancia, donde está el druida Mesetonio. Venerable Mesetonio, buenas noches. Donde ahora veis las águilas de las legiones, habrá algún día castillos y leones. Oigo voces del futuro. ¿Es usted el adivino oficial de Numancia? Sí, aquí estoy consultando las entrañas de este ave y los pozos de este vino. Por su acento usted es del siglo XXI, ¿verdad? Buena época la suya, y con buenos vinos en la meseta. Entonces ve usted el futuro, ¿eh? Oiga, ¿qué tal ve la sede de Numancia? Soy optimista. Los romanos, en definitiva, son gente civilizada, con la que se puede llegar a acuerdos. En el fondo sus intenciones son buenas, no creo que llegue la sangre al río. ¿Está usted seguro? Bueno, no. Es que mis artes adivinatorias son mejores a largo plazo. Por ejemplo, veo que ustedes acaban de tener un importante incendio en Fermoselle. Pues sí, no se equivoca, ¿eh? Así ha sido en efecto. Algo me pasa, veo doble el incendio de Fermoselle. Es que ha habido dos seguidos, uno el 26 de agosto y otro el 3 de septiembre. La temporada de incendios contabiliza ya 2.135 fuegos en Castilla y León, de los que 1.200 se consideran intencionados. La oposición ha preguntado por este inquietante asunto a Juan Vicente Herrera en el primer pleno de septiembre. Pablo Fernández de Podemos le ha fiado cierta indolencia ante los incendios, cosa que ha negado el presidente, claro. La otra catástrofe veraniega de 2017 habrá sido la sequía, ¿me equivoco? Pues en efecto, los embalses tienen la mitad de agua que el año pasado. Al 25% de su capacidad están los pantanos y los agricultores lamentan las pérdidas como se ha hecho siempre. Este asunto también ha servido a la oposición para criticar al presidente en las Cortes esta semana, pero en un raro ejercicio de valentía política, Herrera ha dicho que no va a gastar dinero en ayudas directas y que lo que deben hacer los agricultores es suscribir seguros agrarios. Ya. Es que en el siglo XXI Castilla y León está por debajo de la media española en contratar seguros agrarios. Parece que nos falta cultura de seguros. En el siglo II a.C. nos pasa exactamente lo mismo. Y mira que también tenemos sequías e incendios. Vaya. Oiga, y cuénteme, venerable Mesetonio, ¿qué más cosas nos puede comentar del futuro que se corresponda con la semana que termina? La otra noticia de la semana que se refleja en los pozos de este vino es la inesperada y repentina muerte de Tomás Villanueva, pocos días antes de tener que ir a declarar como imputado
en los casos de corrupción más sonados de la meseta. Llevaba mucho tiempo bajo sospecha y estaba desaparecido de la vida pública, en una situación difícil que recuerda la muerte de Rita Barberá. Ay de los políticos apestados, abandonados por los suyos y aplastados por las murmuraciones y los juicios paralelos. Y ahora de todos echará la culpa al muerto, sin que sepamos ya nunca si fue inocente o culpable. Vaya, sequía, incendios, miserias políticas. Del futuro solo ve usted las cosas tristes. Siempre llaman más la atención las noticias preocupantes. Pero hágame caso, joven del futuro. Una cosa es prestar atención a los problemas y las debilidades humanas y otra caer en la desesperanza. Hay que ser optimista y valorar las bendiciones que adornan nuestros amplios páramos y feraces valles, que cuando no hay hambrunas, pestes o guerras, son lugares bastante tranquilos. Y cuando hay hambrunas, pestes o guerras, también. Menuda reflexión. Oiga, venerable Mesetonio, ¿nos seguimos viendo la semana que viene? Cuando usted quiera. Vale, pues hasta el jueves, ¿eh? Hasta el jueves que viene. Adiós, adiós. En estos días, el barco La Leyenda del Pisuerga se ha convertido en punto de encuentro de distintas personalidades de todos los ámbitos de la vida vallisoletana y también de otras ciudades de la región. El alcalde de León, por ejemplo, ya es asiduo a esta cita en el calendario festivo de Valladolid. Aquí, precisamente, hace 2 años, prosperaron las relaciones entre los regidores de ambas ciudades. Personalidades del mundo de la política, del deporte o de la cultura se dan cita cada año en esta particular caseta de feria. El diario de Valladolid El Mundo embarca en La Leyenda del Pisuerga y navega por estas aguas vallisoletanas en las que no falta el ambiente festivo. Pues queremos participar con la gente y queremos estos días también formar parte de eso que se llama las casetas de Valladolid, que es tan tradicional. Esta es la nuestra, donde pasan por aquí pues instituciones, amigos en definitiva, que queremos invitarles a un vino, a un poquito de queso y participar, insisto, formar parte de lo que son las fiestas de Valladolid. Aquí no hay distinciones de colores ni rivalidades políticas, es un punto de encuentro distendido donde también prosperan las relaciones institucionales entre territorios. Aquí es, digamos, donde el alcalde de León y yo, nada más en las primeras fiestas en las que yo era alcalde y él también, pues decidimos dar un cambio de rumbo al timón de las relaciones entre León y Valladolid. Y hablamos con la mirada, muy pocas palabras bastaron para, a partir de ahí, iniciar lo que es una relación entre las dos ciudades y los vecinos tanto de Valladolid como de León, que está dando grandes resultados en cuanto a absoluta normalidad. Una relación tan positiva que este encuentro bien podría ser la antesala del derbi regional de Segunda División que se disputará el próximo domingo entre los equipos de fútbol de ambas ciudades. La Confederación Regional de Comercio de Castilla y León, Conferco, cuenta desde esta semana con nueva presidenta. Se llama María del Rosario Sanz y nos atiende desde nuestra delegación en Burgos. Rosario, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Oiga, dígame, ¿con qué ánimo afronta usted la presidencia de Conferco? Pues le afronto con un ánimo enorme, con ganas, con ideas, con proyecto y con un interés enorme de que participemos las 9 provincias que lo conformamos. Pero no me negará que llega usted en un momento difícil para Conferco, ¿no? Después de un año de conflictos en los juzgados que acabaron anulando el proceso de reelección de Juan Manuel Muñoz. ¿Cómo espera superar esta situación y restañar las heridas? Hombre, espero superarlo porque, es decir, si no, no sería válidos mis objetivos, ¿no? Desde luego lo que está claro es que Conferco lo componemos 9 provincias y tenemos que colaborar las 9 provincias. Como bien decías, este año ha sido un año extraño, o sea, y desde luego no agradable para nadie, pero eso no quita para olvidar cosas pasadas y empezar con un criterio de trabajo y de ganas de estar totalmente unidos. Pienso que se pueden corregir muchos errores cometidos años atrás o en el último año y trabajar en colaboración. ¿Errores de qué tipo? Bueno, errores principalmente de inactividad. Ese es el error mayor que yo pueda ver. Usted hablaba de mirar al futuro y dar un giro de 180 grados a la organización que representa a los comerciantes de la región. ¿Muchos no se sentían representados por la anterior directiva de Conferco, por el anterior presidente de Conferco? Bueno, ahí nos incluimos la ciudad de Burgos. No nos sentíamos representados, efectivamente. Y ese ha sido, se puede decir, uno de los motivos principales por los cuales Burgos se ha movilizado, al igual que Palencia, Soria,
Valladolid, es decir, las 5 provincias que han apoyado mi candidatura. ¿Pero qué es lo que no les gustaba sobre todo? Principalmente el tema de la inactividad, es lo que comentaba. ¿Por qué? Porque esta organización está creada principalmente para poder ayudar a las provincias a solventar los problemas que se puede decir que vienen a nivel regional. Luego, por ejemplo, el tema de pues un poco digamos, la colaboración que había con la Junta de Castilla y León, las comunicaciones, etcétera, y con otro tipo de organizaciones tampoco se estaban dando, pese que, bueno, en algún caso se justificaba con una reunión anual. Nos parece eso una actividad excesivamente reducida, cuando realmente ahora tenemos un plan de comercio que genera precisamente todo lo contrario, o debería generar todo lo contrario. Y pensando ya en el futuro y en los retos del día a día de los comerciantes de Castilla y León, ¿qué es lo que más les preocupa en estos momentos? Lo que más nos preocupa es el tema del plan de apoyo al comercio, que se inició en el año 2016. Es decir, tiene 4 años de ejecución. Ya hemos pasado 1 año y medio, entonces, lógicamente, se van haciendo cosas, pero quizás esa comunicación que debería existir entre Junta y organizaciones empresariales no está sucediendo. Esa información fluida tampoco está sucediendo y, sin embargo, va pasando el tiempo y bueno, ese plan estaba perfecto para ayudar al comercio, para, digamos, empujarle, para darle ideas, o sea, para un montón de posibilidades. Y eso es lo que más estamos todos recelosos en cuanto a esta situación que se ha creado durante estos últimos años. ¿Ustedes, los comerciantes, los pequeños comerciantes, dan por perdida la batalla de los horarios comerciales? Es que sobre lo de la batalla, yo creo que lo de la batalla no hay tal batalla tampoco. O sea, en este caso, bueno, hay una serie digamos, de normas nuevas que ha ido implementando la Junta de Castilla y León en función, por ejemplo, de las zonas de gran afluencia, porque los 10 festivos que ya existían con anterioridad, estos, bueno, pues todas las provincias llegamos a un acuerdo en cuanto a las fechas con otro tipo se puede decir, de agentes sociales. Pero ahora, con el tema de las zonas de gran afluencia, aquí es donde discrepamos un poco, sobre todo por el criterio que hay a nivel nacional. Es decir, aquí en la autonomía de la Junta existe un criterio y a nivel nacional se están cambiando esos criterios. Entonces, sí queremos, bueno, informar correctamente de lo bueno y lo correcto o no correcto que puede haber con esos horarios comerciales, con esa apertura. Tal y como evoluciona la sociedad y pensando en los hábitos de compra y de consumo de los ciudadanos, ¿no piensan a veces que con esas reclamaciones sobre los horarios intentan poner, por así decirlo, puertas al campo? No, porque a mí una cosa que me sorprende es que en comercio, digamos que tratamos de ampliar el máximo de horas al cabo del día y el máximo de días al cabo de la semana. Y sin embargo, en otra serie de servicios que también serían muy interesantes de cara a los ciudadanos, esta reflexión no se hace. Hablo de tema de servicios, hablo de tema de entidades, de agencias de viaje, incluso de organismos públicos. O sea, desde luego, cuantas más horas se dé servicio al público, lógicamente más satisfecho va a estar el público. Pero, vuelvo a decir, no sé por qué esa reflexión exclusivamente en comercio. Entonces, es algo que a mí me gustaría poder hablar con quien pone esas normas. A los comerciantes de Castilla y León les hacen mucho daño las rebajas, voy a decir que anticipadas y casi permanentes, que tanto gustan a las grandes superficies. Ustedes también son partidarios de que se vuelva a las rebajas de antaño, ¿no? Cuando había 2 épocas, sobre todo, verano e invierno, pero no durante todos los meses del año. Ya. Ocurre lo siguiente con el tema de las rebajas. Hace años, cuando esto estaba regulado y digamos que con una legislación bastante más escueta en cuanto a posibilidades de rebajar precios en artículos, bueno, pues digamos que el cliente tenía una cultura acerca de cómo comprar, cuándo comprar, etcétera, etcétera, y se hacía sus cuentas. Ahora con esta, se puede decir, con esta apertura, como comentas, de todo tipo de promociones, de rebajas y demás,
¿Qué ocurre? Que realmente el cliente está un poco perdido. Todos los días, la sensación que tiene es que todos los días, bueno, hay siempre promociones, que todos los días están haciendo ofertas. Entonces, lo bueno que tenían esas rebajas era, se puede decir que era algo como muy significativo, muy de ahorro para el público, y esto ha perdido esa importancia. Entonces, no es que queramos marcar unas fechas concretas o queramos controlar algo que a lo mejor no nos corresponde. Lo que queremos es dar al público realmente esa opción de que puede comprar un artículo, pues o bien porque es fin de temporada, o bien porque es exceso de estocaje, o bien pero ponerle el nombre adecuado y ponerle un calendario. Pero ahora estamos, se puede decir, en un periodo en el cual todo es válido, todo se puede hacer en cualquier momento. Digamos que hemos perdido un poco las referencias. Entonces, esa es la ventaja que nosotros vemos en cuanto a esos periodos que se han modificado y que ahora mismo no existen. La recuperación de la que tanto se habla últimamente, ¿ha llegado o está por llegar? ¿O se la espera en el comercio de Castilla y León? Hombre, está por llegar, está por llegar. Digamos que cada año se va subiendo un poquito más, o cada trimestre o cada temporada se va subiendo un poquito más. El aumento, desde luego, es muy bajo. Y también es cierto que el referente que tenemos de años anteriores inicialmente ya es bajo, con lo cual, digamos que esa recuperación es muy lenta. Algo se va notando igual que en el resto de los sectores. Algo, desde luego, se aprecia. Rosario Sanz, presidenta de la Confederación Regional de Comercio de Castilla y León, de Conferco, gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias y buenas noches. Nosotros ya les tenemos que decir adiós, recordarles solamente que las noticias madrugan aquí en Castilla y León Televisión desde las 7:30 de la mañana. Antonio Renedo nos va a contar cómo se despierta este viernes en nuestra comunidad. Gracias amigos por su compañía, que descansen.